un león en la casa de mis padres cuando yo era niño. Mi hermano mayor también lo vio. Casualmente, un león desapareció de un zoológico en Ohio en esa época y nunca fue encontrado. Mi hermano y yo juramos que lo vimos, pero obviamente no teníamos pruebas. Ese invierno, mis padres encontraron afuera huellas de patas gigantes que definitivamente no eran de perro, gato, coyote, etc. Años más tarde, cuando yo era estudiante de primer año en la escuela secundaria, la mamá de mi amiga me llevaba a casa y juró que vio un león corriendo por el camino en el que viven mis padres. Ni siquiera supo la historia de que yo juré que había un león ahí fuera. Estaba tan convencida que inmediatamente llamó a la policía. Esa fue toda la prueba que necesitaba para saber que nunca estuve loco y saber lo que veía cuando era niño. Es un poco exagerado en la pregunta, pero, cuando era niña, tuve un sueño en el que vivía toda una vida. El sueño se sintió como toda una vida. Crecí, me casé, tuve hijos, envejecí con mi marido y morí. Todavía recuerdo la paz de morir y pensar que fui muy feliz y afortunada por la vida bendita que viví. A medida que mi esposo y yo envejecemos, él comienza a verse y sentirse más como el hombre con el que envejecí en mi sueño. Me desperté justo después de morir, llorando. No podría haber tenido más de 9 o 10 años. Estaba lavando ropa y después de abrir la puerta para sacar la ropa de la lavadora salió volando un saltamontes vivo y me golpeó en el pecho. Me asustó muchísimo porque fue muy inesperado. De alguna manera, un saltamontes se metió en mi ropa, sobrevivió a todo el ciclo de lavado y tenía suficiente vida en él para saltar y golpearme. Lo tiré de nuevo afuera, bromeo y digo que es inmortal. Probablemente todavía esté por ahí en alguna parte. Cuando era pequeña, una noche estaba en la cama entre mis padres. Estaban durmiendo pero yo estaba despierto en la oscuridad. Juro que vi la aparición de un niño, de mi edad en ese momento, 6 años, trepando a la mesa de noche. Recuerdo vívidamente que llevaba una camiseta de baloncesto blanca y roja, con un corte en forma de cuenco de color marrón oscuro. Unos años más tarde, el primer día de cuarto grado, un nuevo estudiante entró en el aula y literalmente me dejó sin aliento. Se parecía exactamente al chico fantasma que vi esa noche. Vi una serpiente rosa mientras acampaba y toda mi familia dijo que la inventé. Visitamos un centro natural más tarde ese día y le pregunté al personal al respecto y me confirmaron que el parque tenía serpientes de leche con rayas rojas y blancas que hacían que parecieran rosadas. Me sentí tan validado, solo puedo imaginar lo mejor que te sientes con un animal aún más extraño y tanto tiempo después. Un amigo y yo estábamos recostados en algunos juegos infantiles después de una noche bebiendo cuando ambos al mismo tiempo dijimos ¿qué es eso? Había una luz en el cielo aproximadamente 2 veces más brillante que las estrellas a su alrededor, permaneciendo quieta en el cielo, que no habíamos notado antes. De repente, gana velocidad y pasa desde directamente encima del horizonte en aproximadamente 5 segundos. Gente sin rostro. Una vez, parado bajo la luz afuera del garaje de mis abuelos. Cuando le pedí a mi abuelo que mirara, no había nadie allí y dijo que nunca vio a nadie. La segunda vez, me mantuvieron fuera de la sala de mis abuelos y cuando entré accidentalmente, uno estaba acostado en el sofá cama. Cuando más tarde le preguntaron si la habían dejado fuera de la habitación, mi abuela negó que eso hubiera sucedido. Todavía un conjunto vívido de recuerdos de mi infancia. Sin explicación. Conduciendo por la autopista a través de una importante base militar. Aproximadamente a 1 milla delante de nosotros, un enorme rayo de electricidad, supongo que un rayo, golpeó un árbol a unos 25 metros de la carretera. Cuando nos acercamos, había un montón de camionetas económicas blancas, batas blancas e instrumentos que parecían cosas sobre una mesa y otros equipos. Ningún árbol en llamas. Regresé a casa, investigué muchísimo y no pude encontrar nada. Mi compañero y yo todavía estamos de acuerdo hoy en lo que vimos. No hay constancia de ningún tipo de ello ni de la zona ni nada. Trabajé en Medford de 2008 a 2010. En ese momento estaba haciendo un pequeño viaje de fin de semana con una amiga. Estábamos en la carretera 20 entre Corvallis y Newport. Ambos vimos a un lobo que caminaba sobre 2 patas. Debía medir unos buenos 6 pies de altura. Lo vimos cruzar corriendo la carretera al anochecer. Cuando pasamos por el lugar que cruzó, miramos hacia los árboles y vimos algo que brillaba desde ellos. Una lombriz de tierra absolutamente colosal. Debía tener 4 pulgadas de diámetro.
Yo era solo un niño y estaba saliendo del jardín delantero. Entré en pánico y pisoteé el suelo para ahuyentarlo y funcionó, y todos los días me he arrepentido desde entonces porque no tengo absolutamente ninguna prueba de que este maldito monstruo gigante viva en mi jardín delantero. Una vez vi una mariquita enorme. Era del tamaño del pulgar de una mujer adulta. Estaba perfectamente a escala, cada detalle era exactamente el de una mariquita excepto su tamaño. Una diferencia, tenía un anillo blanco alrededor de cada punto. Estaba en tercer grado, escondido debajo de las estructuras del patio de recreo. No tengo idea de qué era. ¿Quizás un escarabajo imitador? ¿Quizás una mariquita realmente grande? De todos modos, no puedo encontrar ninguna información al respecto. Mi mejor amigo murió hace casi una década. ¿Cómo lo extraño? Sin saberlo, le preparé la última cena y le dije mi último adiós. Fui a casa a dormir un poco. A las 2:01 am sentí que algo me despertaba. Abrí los ojos y, durante unos segundos, vi una sombra unidimensional parecida a una mancha gris, no negra, que se movía por el techo. La sombra no tendría ningún sentido con los ángulos de las ventanas y las luces de la calle. Viví en esa casa muchos años y nunca vi una sombra moverse así. Tenía 2 vigas perpendiculares en el techo que se cruzaban en el centro del techo. La sombra atravesaba las 2 vigas sin abrazar las caras verticales de la madera. Era como si la sombra flotara en el aire como humo. No era humo porque no había olor. Tampoco hay velas en mi habitación. Y luego desapareció. Tratando de descubrir lo que vi, me tomó un tiempo volver a quedarme dormido. A la mañana siguiente recibí la llamada de que mi mejor amigo había muerto a la 1:35 am. 26 minutos antes de que algo me despertara. Hasta el día de hoy, estoy convencido de haber visto su alma flotando sobre mí, de alguna manera diciendo adiós. No tengo idea si estoy en lo cierto, pero así es como me siento. No soy una persona religiosa. Creo en la ciencia, pero no puedo ignorar la experiencia de esa noche. Sé que la ciencia lo resolverá algún día. Te extraño. Pienso en ti todos los días. Creo completamente que mi esposo vino a despedirme la noche después de que encontré su cuerpo. Sentí a alguien detrás de mí en la cama y una mano en mi cadera izquierda, que era la forma en que nos acurrucábamos mientras dormíamos. Cuando me desperté del todo, la sensación había desaparecido. Más tarde, mi amigo me preguntó si le gustaban las flores de guisantes de olor. Le dije, sí, y ese era su apodo para mí. Ella me dijo que él también la visitó en un sueño esa noche, y ahí fue donde aprendió sobre los guisantes de olor. Fui y me hice un tatuaje de flores de guisantes en mi cadera izquierda como recuerdo. Una casa poseída o lo que sea. Trabajó para los servicios públicos locales leyendo medidores de agua mientras estaba en la escuela. Casa vieja. Fue utilizado como hospital improvisado durante la Guerra Civil. El medidor estaba completamente en la parte de atrás y aparentemente habían rehecho el sótano, por lo que había nuevas paredes de concreto, pero los cimientos de piedra originales todavía estaban allí. Algo así como un laberinto. Entré y leí el medidor, tomé un giro equivocado y me perdí. Entré en pánico y me perdí de nuevo. Eran solo un puñado de paredes porque querían una sala de juegos y un bar. Me calmé, volví a encontrar el medidor, seguí las paredes y después de un par de minutos, encontré la salida al exterior. El tipo con el que estaba me preguntó qué diablos pasó y le dije que me había perdido, pero que no era gran cosa. Me preguntó cómo me perdí. Le dije que fue por las nuevas paredes. Preguntó qué paredes. Miré hacia adentro y no había paredes. Solo un gran sótano oscuro. Al parecer estuve allí como una hora. Entró después de alcanzar su encendedor, nunca me vio, volvió a salir y siguió leyendo los medidores durante una hora antes de verme salir. Supuso que subí las escaleras y estaba hablando con el propietario y que me atraparía al final de la calle. Sé que vi paredes. Sé que me perdí. Y seguro que no fue una hora. Una persona sombra. A altas horas de la noche vi a alguien en mi cocina que pensé que era mi padre, parado junto a la estufa. Estaba oscuro y salté cuando vi su silueta en la oscuridad. Le pregunté qué hacía parado en la cocina en medio de la noche. Se quedó quieto en la oscuridad sin moverse. Le dije que no era gracioso, que era espeluznante. Encendí el interruptor de la luz. Estaba solo. No había nadie allí excepto yo, temblando de terror. No pude verlo claramente, pero vi a alguien con su forma en la oscuridad.
Hablé con eso. Nadie creerá jamás que vi eso. Sé lo que pasó esa noche. Hablé con él durante unos 30 segundos, estaba a 6 pies de mí. Tengo dos cosas. Ambos sucedieron cuando me quedé en la casa de mi madre, ellos viven aproximadamente a media milla de la carretera principal en el bosque. Estos eventos ocurrieron entre mediados y finales de los años 90. Cuando tenía unos 15 años, estaba durmiendo en la cama. En mitad de la noche todo el exterior se iluminó con luces brillantes. El resplandor me despertó mientras brillaba en mis ventanas y rápidamente se fue. No era como un rayo de luz, más bien como si alguien encendiera las luces del estadio durante aproximadamente un minuto. Lo segundo, en casa de mi mamá en un día diferente. Alrededor de las 7 u 8 a.m. estaba caminando entre la sala de estar y la cocina y escuché estas voces angelicales armonizando desde arriba, supongo. Duró entre 10 y 15 segundos. Nunca escuché algo así antes ni después. Mi mamá tiene muchas figuras de ángeles expuestas, pero el sonido no era de ellas, ni siquiera creo que tenga ninguna que reproduzca música y lo que escuché fue surrealista y no era una grabación. Solía poder levitar conscientemente en mis sueños muy vívidos. En mis sueños, el poder de volar menguaba y ganaba, iba y venía. Se necesitaba una gran concentración para mantenerse en el aire. Una realidad súper vívida y asombrosa que me encantó. Sabía que estaba soñando, pero podía controlar mi vuelo. Tuve un sueño a los 16 años. Me sentí especialmente animado y decidí volar por mi antiguo barrio. Recordé la trayectoria de vuelo y un techo azul que no pensé que fuera azul. Fui a la casa para comprobarlo más tarde y el techo no estaba azul. Me desanimó que fuera solo un sueño y no real. No dejé mi cuerpo, como se sentía. Los sueños de volar finalmente cesaron. 8 años después, estaba en un equipo de helicópteros del servicio forestal y me enviaron a un ataque relámpago en mi vecindario. Mientras volábamos sobre el área, entré en shock cuando el piloto siguió exactamente la misma ruta de vuelo que mi sueño. Predije los giros en el aire y, cuando miré hacia abajo, el maldito techo estaba azul. Vivía en una casa compartida con 2 compañeros de cuarto. Eran estudiantes internacionales chinos y gente muy seria. Una noche, mientras iba de camino de mi habitación al baño, vi a mi compañero de habitación sentado en el sofá y me sorprendió, así que dije lo siento. Luego seguí hasta el baño y regresé silenciosamente a mi habitación. Supuse que se había quedado dormido viendo un programa de pie en el sofá. A la mañana siguiente le pregunté si había dormido bien en el sofá y ambos me dijeron que anoche no estaban en casa. No creo en lo sobrenatural, pero era un fantasma o un intruso y elijo creer en un fantasma. Vi a un asesino en serie o algo así en un restaurante chino donde mi familia y yo estábamos comiendo. Mi papá y yo estábamos al final de la mesa, concentrándonos en hablar con los abuelos y comer. Un tipo del que no nos dimos cuenta todo ese tiempo se levantó para dejarnos atrás y se me erizaron todos los pelos de la nuca. Nunca antes había sentido algo así. Algo estaba increíblemente mal en él y ni siquiera tuve que verlo para sentirlo. Mi papá y yo compartimos una mirada y hablamos de ello más tarde. Dijo que sentía exactamente lo mismo, pero dijo que el tipo parecía completamente normal. Nunca le ha pasado a nadie más, no sé qué fue eso. Un ovni. Estaba tan cerca de esa maldita cosa, si hubiera tenido ventanas, podría haber visto el interior. Me hizo trucos. Y lo más frustrante es que ni siquiera puedo enojarme con la gente por no creerme, porque esa es la respuesta racional. Simplemente estoy atrapado en este conocimiento loco con el que no puedo hacer nada. Mientras trabajaba en el comercio minorista, hice algunos amigos que disfrutaban explorando edificios abandonados y fui con ellos una vez. Era un enorme complejo industrial que quedó pudriéndose en los años 80 después de que se agotara el trabajo en ese sector. Me separé del grupo en una parte superior del edificio y apenas podía ver nada, insistieron en que fuéramos de noche. Probé algunos interruptores de luz y uno encendió una luz que tenía una bombilla roja, lo cual me pareció extraño. Aún más extraño, había varios hombres parados conmigo en la habitación a quienes no pude ver hasta que se encendió la luz. Al menos 3, tal vez más, uno al lado del otro con ropa extraña. Uno de ellos tenía un rifle en sus manos, no un rifle de caza, sino un tipo militar, y otro estaba mirando fijamente mi alma con sus enormes ojos azules. No dijo nada, pero se llevó el dedo a los labios como para hacerme callar. Después de un segundo, hizo un gesto con la mano para espantarme.
Literalmente me caí por las escaleras tratando de escapar y encontré a mis amigos a unos pasillos de distancia. Les dije que no estábamos solos y que teníamos que irnos, vieron el miedo en mis ojos y me creyeron. En el camino a casa les conté lo que vi, aunque tartamudeaba, y quedaron estupefactos. No se lo dije a nadie y dejé a todos esos amigos. Algunas noches me pregunto sobre sus identidades y objetivos en ese edificio. Vale, entiendo lo cliché y falso que suena esto, pero ten paciencia. Mis padres compraron una casa muy grande pero vieja y decrépita en Nueva Inglaterra. Estaba corriendo relativamente solo cuando apenas tenía edad de escuela primaria. Estaba subiendo las escaleras corriendo, en la parte superior hay un giro de 90 grados hacia el suelo. Recuerdo llegar al cuarto escalón desde arriba, agarrarme de la barandilla superior y girarme hacia el suelo solo para ver algo. Parecía una pierna humana ancha hecha de madera, pero donde debería estar la rodilla había una cara profundamente hundida. Todo parecía como si se estuviera derritiendo, algo así como ET cubierto de barro. Solo recuerdo congelarme y mirar hacia arriba para mirarlo a los ojos. Luego comenzó a gemir de una manera que sonaba como madera deformada gimiendo de placer por el dolor. Obviamente salí de allí y me escondí en el auto familiar. Ahora, no estoy diciendo que vi algo sobrenatural. Siempre he tenido una imaginación muy hiperactiva. Cuando era niño veía habitualmente cosas como caras en una colección de hojas en las ramas. Dicho esto, recuerdo haber visto algo tan claro que estuvo ahí un segundo y desapareció al siguiente. Juro que podía oírlo gemir y gritar, incluso mientras escribo esto. Pie Grande en Ohio en 1976. Estaba jugando al escondite con un amigo mío y me pareció verlo corriendo por el bosque. Rápidamente me di cuenta de que la figura que vi era demasiado alta para ser mi amiga y se movía demasiado rápido. Corrí hacia allí lo más rápido que pude. Estaba a unos 40 pies de distancia cuando saltó el canal y pasó por la orilla del otro lado. Desapareció sobre el banco y desapareció. El canal estaba casi seco y no era más que barro. Vi una sola huella cerca del banco de mi lado de aproximadamente 1,5 pies de largo. No había otras huellas en el barro, había despejado completamente el canal y aterrizado en la otra orilla. Tenía aproximadamente 25 pies a través del canal. Sabía lo que vi pero no lo creí porque nunca había oído hablar de avistamientos de Pie Grande en Ohio. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas veces, nosotros podemos ser testigos de cosas que parecen fuera de este mundo pero sin embargo, no tenemos al alcance una cámara para poder tener prueba de ello, lo único que tenemos como prueba es nuestra anécdota. Es un poco curioso que este tipo de fenómenos nos sucedan cuando menos lo esperamos, sin duda, da mucho en qué pensar. Si te interesan más historias como esta, estaré dejando el link del hilo en la descripción del video para que descubras más historias interesantes. Si te gustó el video, te invito a presionar el botón de like y suscribirte al canal para poder alcanzar la meta de 200 suscriptores. Sin nada más que añadir. Me despido. Gracias.